La comisión y vamos a proceder a la celebración de las comparecencias en relación con la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos de motor o ciclomotor. Vamos a empezar el turno de comparecencias en el cual cada uno de los intervinientes tendrá un plazo, como fue pactado en su momento, de 15 minutos y posteriormente podrán realizar las sugerencias a aquellos grupos que consideren pertinente. Sin más dilación, vamos a dar comienzo y empezamos con la comparecencia de don Pedro Delgado Robledo, representante de la Asociación de Ciclistas Profesionales, y creo que en nombre de toda la comisión aquí presente, pues le damos nuestra enhorabuena por todos los éxitos cosechados y le agradecemos de antemano que asista a esta comisión y que pueda contribuir con sus aportaciones a la cuestión en trámite. Muchas gracias y adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias por abrirme la puerta esta y bueno, yo estoy aquí como parte de la Asociación de Ciclistas Profesionales, integrante como ciclista profesional que he sido muchos años en mi vida, como usuario de la bicicleta, soy usuario también de moto, me encanta la moto y lógicamente también tengo coche y aparte de tener también el permiso de camión, aunque afortunadamente mi vida cambió totalmente cuando me hice ya ciclista profesional, que hizo que a lo mejor un camino que se me podía presentar ahí quedase cerrado. Bueno, estoy aquí sobre todo con una pena, ¿no? O sea, yo soy usuario, yo no entiendo de leyes y lo poco que entiendo de las leyes me da la sensación que luego al final todo se tergiversa o no sale como en un principio, cuando has gastado energías, como en un principio creías que iba a salir. Vengo aquí un poquito con esa desmotivación que te da después de muchos años y meses de lucha, cuando se consiguió cambiar esa reforma de ley del 2019. Muchos de vosotros conoceréis pues ese movimiento por una ley justa de Ana González, que estuvimos apoyándole ahí duramente, ¿no?, para tratar de conseguir que cuando uno es víctima de un accidente de tráfico, da igual si eres ciclista, lo puede ser de peatón o de moto, pues el poderte sentir un poquito arropado, ¿no?, protegido por nuestras leyes. Y del 2019 pasamos al 2022 y cuando te vas enterando que tanta energía gastada, tanta motivación, tanta alegría que teníamos ese día, porque parecíamos que habíamos dado un salto cualitativo, haber cambiado ya a su vez de otra ley anterior para que el ciudadano de a pie, el ciclista, usuario, sea profesional o no, parecía que todo estaba ganado y pues te das cuenta que, por lo que sea, esa modificación de ley no cumple con la ilusión que teníamos la sensación que iba a cumplir, ¿no?, de sentirnos más protegidos, el tener derecho a una defensa en igual de condiciones, muchas veces con esas empresas de seguros que tienen un gabinete jurídico para, lógicamente, defender lo suyo, pero tú como ciudadano y muchas veces como víctima te ves desbordado y ves que esa ley justa por la cual luchábamos ha dejado de ser ley justa y sigue siendo un poco la misma ley de antes, con matices, pero no, los usuarios, vuelvo a decir, no tenemos la sensación que su redacción o lo que sea no sea lo que reclamábamos, ¿no? Esta puerta abierta que nos ofrecéis hoy de poder dar de nuevo un cambio a esa reforma, yo como usuario de la bicicleta, como ciclista, después de muchísimos años, yo creo que la necesitamos y yo creo que veo y siento, ¿no?, que hay buena comunión entre todos con ganas de no reconocer errores, sino con esa ilusión que tú crees que lo has hecho bien y dices, ostras, es que este detalle se nos ha escapado, ¿cómo ha podido ser? Pues pedir que ese detalle o lo que sea, tratar de tener una sensación que cuando uno se es víctima de un accidente de tráfico, digo en general, aunque en este caso es algo más en concreto, pero poder tener una sensación de protección, ¿no?, con la ley, que para eso yo creo que todos los ciudadanos queremos, ser un poco iguales ante la ley. Así que pido sobre todo a todos los grupos parlamentarios que vean a bien, ¿no?, a recoger esa pequeña modificación que yo creo que más o menos ya, por lo que me han dicho, está planteada,
pues que se recoja, ¿no? Y poco más, ¿no? También tengo que decir, ¿no? No vengo aquí a tirar las orejas ni a quejarme más de la cuenta. También tengo que decir que en España yo empecé a ser ciclista cuando tenía 16 años, en los años 76, 78. El boom de la bicicleta, lógicamente, lo he vivido en las carreteras y tengo la sensación que el conductor nos respeta mucho más que antes, ¿no? O sea que no todo es tristeza y malestar, pero sí es verdad que lamentablemente los accidentes están ahí. Yo salgo a la carretera no diariamente, pero a lo mejor 2 o 3 días a la semana, me hago mis 2 horas en bicicleta, vuelvo y vuelvo a decir, siento que los automovilistas o los usuarios de los vehículos a motor respetan mucho más al ciclista. Como todo en la vida hay excepciones y bueno, ahí tenemos que convivir todos, ¿no? Pero sí que muchas veces yo cuando estoy con ciclistas y ves que alguno ha tenido algún accidente o ha vivido una situación difícil, seguimos con la sensación de que estamos desprotegidos, que estamos obligados a llegar a un acuerdo con la aseguradora del coche o a los ciclistas les piden llevar el casco, le piden llevar cosas, es verdad que puede cometer errores como cualquier otro, pero aquí no se habla de errores, es buscar una solución y muchas veces debemos de buscar la manera de sentirnos un poquito arropados cuando te vienen mal, ser capaz de defenderte, casi no por igual con una aseguradora, pero sí poderte defender. Y poco más, ¿no? Yo pido de nuevo, bueno, pues esa sensibilidad que yo sé que todos los que estáis aquí, porque lleváis ya tiempo trabajando en el mundo de la seguridad vial, tengan a bien a recoger esa pequeña modificación, porque yo creo que ese esfuerzo que se hizo en el 2019, donde se movilizó tantísima gente, al final nos dio la sensación que habíamos hecho el primo. Y nos gustaría tener esa respuesta por parte de todos para decir, oye, si es que a veces, por ser tan exquisitos, nos quedamos a medias. Pues deja de ser exquisito, vamos a ser claros y tratar de lograr esa modificación. Y poco más. Me hubiese gustado haber comentado la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco o quién es el favorito del Tour de Francia, pero aquí estamos a otras cosas, lógicamente, así que nada, muchas gracias por vuestra atención y nada, estamos como ciclista a la espera de resultados. Muchísimas gracias, señor Delgado. A continuación, en nombre de los portavoces, tomarán la palabra por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Valls. Tiene su señoría la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, yo simplemente me quedo con una de los elementos, digamos, que impregnan la filosofía de esta reforma y que efectivamente a los que este tema lo hemos visto desde el mundo judicial, pues siempre nos ha quedado un poco la idea de que la víctima, al final de un accidente de tráfico en el que no ha tenido culpa o en el que ha podido haber incluso, como bien ha dicho usted, una pequeña concurrencia de culpas, pero que al final es la persona que se encuentra lesionada con daños corporales que son de muy difícil evaluación, porque el baremo de valoración de daños corporales pues es complicado de utilizar, se queda sin defensa ante la justicia y esa idea en que al final se convierte uno en la parte débil frente a una parte fuerte, que es la aseguradora, respecto del cual al final uno hace sus cuentas. Yo soy víctima de accidente de moto y lo viví en primera persona, ¿no? En mi propia experiencia, pues terminas diciendo, bueno, pues igual me están ofreciendo poco, pero entre cogerlo o meterme en una pericial de valoración de daños corporales que me tienen que ver un médico que sea de prestigio, porque si no, no se lo va a creer tampoco la aseguradora y luego tengo que ir a juicio y luego el juez veremos lo que diga y mientras tanto, pues en fin, yo sigo ahí, en mi caso pues no tienes un problema de dinero, pero imaginemos además a alguien que se encuentre dentro de un colectivo vulnerable que necesita ese dinero, que está perdiendo días de trabajo, pues efectivamente parece que esta reforma tiene que ir guiada por ese respeto, por esa protección que el Estado tiene que rendir a las víctimas y especialmente a aquellas que se encuentran en una situación más débil, de forma que no pueden permitirse el lujo de pleitear contra la aseguradora, ni tampoco rechazar un acuerdo, aunque sea un acuerdo injusto, aunque suponga un beneficio para la propia
aseguradora porque no puede esperar a recibir ese dinero. Por lo tanto, termino con esto, simplemente darle las gracias por su comparecencia y transmitirnos esa idea, ese sentimiento de tantas víctimas de accidentes de circulación que quedan desprotegidas como consecuencia de las reformas anteriores, tanto sobre todo del Código Penal y de la interpretación a veces excesivamente discrecional que han hecho los jueces en relación con la desjudicialización de este tipo de eventos de accidentes imprudentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valls. En nombre del Grupo Republicano, su portavoz, la señora Telechea, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Delgado. Muchas gracias por comparecer aquí en esta Cámara. Simplemente agradecerle su comparecencia, su trabajo persistente y quiero hacerle una pequeña reflexión que si luego usted tiene a bien a contestar, pues se lo agradecería. Usted ha comentado en su breve exposición que tiene la sensación de que no ha cambiado nada, ¿no? De que no ha cambiado demasiado nada a pesar de las reformas que se han ido haciendo. ¿A qué cree usted que se debe esto? ¿Falta concienciación por parte de la ciudadanía? ¿Las reformas legislativas que se hacen no son suficientes? No sé, yo le dejo aquí la reflexión por si usted tiene luego a contestar. Gracias. Muchísimas gracias, señora Telechea. A continuación, no hay representante del Grupo de Unidas Podemos, por tanto tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox su portavoz, el señor Segura. Tiene su señoría la palabra. Sí, hola, señor Delgado, me permites que te tutee, porque tú eres una persona muy cercana a todos los españoles, te apreciamos mucho porque nos has representado a todos durante muchos tours y te consideramos una persona muy cercana y muy querida por el pueblo español. Yo también soy ciclista, aunque en este momento soy diputado, bueno, profesional nunca lo he sido como tú, pero sí, recuerdo que antiguamente los conductores se portaban mal. Me acuerdo cuando ibas en bicicleta por carretera te pitaban constantemente, ahora ya no te pitan. Te hacían adelantamientos muy peligrosos, muy pegados a la bicicleta. Alguno estuvo a punto de tirarme a una coneta algún día, pero hoy en día la verdad es que los conductores han llegado a un punto que son conscientes que la bicicleta es un vehículo más y no interfieren en la marcha de la bicicleta, la respetan perfectamente. Pero hay un peligro, pues ya entrando un poco en el tema penal, que los ciclistas cuando salimos a la carretera, y tú también supongo que lo harás, salimos muy temprano a veces, casi cuando empieza a despuntar el día, que es precisamente cuando menos tráfico hay. Pero precisamente esas horas es cuando hay muchas personas que salen de las discotecas con abuso del alcohol, abuso de sustancias estupefacientes, y los accidentes mortales o con lesiones graves de ciclistas se producen entre esas horas. Y este es el peligro que yo realmente encuentro en estos casos. Yo más que nada, hombre, decirte también yo sé, estoy convencido que lo sabes, pero es para informarte que un poco esta reforma que se pretende el día de hoy es en los casos de homicidio o homicidio involuntario, se entiende, porque claro que atropellar a un ciclista nunca va a ser un homicidio voluntario. En caso de homicidio voluntario, lo que se pretende, o de lesiones, lo que se pretende es desposeer al juez de la capacidad de decidir sobre la situación procesal de esa persona. A ver, yo también, aparte de ciclista diputado, también soy abogado y antiguamente, ahora ya no puedo por incompatibilidad del Congreso, pero hacía turno de oficio, y yo te puedo decir que cuando en un juzgado el día de la guardia hay un muerto, sea por lo que sea un ciclista, o sea, un tema de violencia doméstica o lo que sea, es un tema, en ese momento es prioritario del juzgado y el juez pone mucho interés en ese asunto. Quiero decir que los jueces son los que deciden, y nosotros, el Grupo Parlamentario Vox, siempre defenderemos al Poder Judicial, porque consideramos que en este acto de hoy se hace una pequeña interferencia del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Se limita el poder a los jueces para dárselo a la ley. Y yo entiendo que los jueces han de ser los que deciden quién tiene que ir a prisión, qué tipo de delito es, si es un delito, si es una falta y la forma de juzgarlo. Y simplemente esto, y agradecerte tu presencia y decirte que los españoles y las personas de Vox estamos contigo. Muchísimas gracias, señor Segura. A continuación, señorías, la sala tiene una acústica muy particular y la más mínima conversación termina suponiendo un murmullo que, créanme, resulta algo molesto. Les pediría, por favor, que en la medida de lo posible las conversaciones que mantengan o lo hagan muy bajito o lo hagan fuera, por favor. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Gamazo. Gracias, presidente. Señor Delgado, buenas tardes y sea bienvenido al Congreso. Le damos la bienvenida
en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Hoy está aquí valorando la contrarreforma que nos propone de 2019, que sin duda, porque aquella reforma del 2019 protegió muchísimo más a todos los usuarios de la red viaria, a todos los peatones, los ciclistas, los motoristas y a todas las víctimas. Una iniciativa parlamentaria que, como bien ha recordado, surgió de una gran demanda social liderada por Ana González y aquella campaña por una ley justa y que, conviene recordar, incluyó el delito de abandono en caso de accidente, entre otras cuestiones, y se mejoró el tipo de la imprudencia. Por tanto, ahora estamos más protegidos que hace unos años. En estos momentos nos encontramos con esta propuesta donde, cuando todavía nos han desplegado todos los efectos de la anterior reforma, y nos encontramos que no nos han aportado ninguna documentación ni informe técnico que sustente el cambio legislativo que nos proponen, que nos plantean. Y además creemos que se menoscaba con la propuesta la garantía de todos los ciudadanos al no tener al juez la posibilidad de valorar todas las circunstancias que se producen en el momento de un siniestro vial con resultado de homicidio o lesiones por imprudencia menos grave. Queríamos conocer su opinión sobre breves cuestiones. La primera, si desde su asociación, desde la Asociación de Ciclistas Profesionales, comparten la crítica que se vierte en la exposición de motivos a los jueces, en los que se les acusa de no ofender a las víctimas de la siniestralidad vial, con eso del dictado de autos de archivo al limine, incluso cuando hay indicios de imprudencia grave o cuando se señala el dictado indiscriminado de resoluciones de sobreseimiento libre sin una mínima instrucción. También queríamos saber si en estos momentos en la ley de tráfico hubiese estado como infracción grave, tal como se aprobó en el Senado, vía una enmienda del Grupo Socialista, el circular por las aceras de las bicicletas, nos gustaría saber si continuarían desde la asociación apoyando esta reforma o tendrían serias dudas en el planteamiento. Y, por último, conocer qué le parece la rebaja penal del reproche penal que propone esta reforma. Si en el 2019 se trataba de facilitar la exigencia de una responsabilidad penal complementaria con el resarcimiento de los derechos morales y económicos de las víctimas y con un importante reproche penal, ahora esta propuesta lo que pide es una bajada de los mismos. Por tanto, queríamos saber los motivos por los que apoyan una rebaja de la pena de multa de lesiones del artículo 147.1 causadas por imprudencia menos grave. Le reitero el agradecimiento y quedamos a su entera disposición y encantados de escuchar su réplica. Muchísimas gracias, señor Gamazo. A continuación, y en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, la señora García López, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Delgado, aunque sinceramente a mí me sale dar las gracias a Perico, porque es la persona que nos acompaña desde hace muchísimos años, primero como ciclista profesional y después como comentarista de televisión, y la verdad es que es un orgullo y una suerte contar con usted hoy aquí. La verdad es que, recordando un poco lo que estuvimos tratando en la toma en consideración, no podemos olvidar cifras de que en 2020 fallecieron 1.370 personas en accidentes de tráfico y más de 94.500 eran vulnerables, es decir, personas heridas. Y el 50% de ellas, o sea, aproximadamente 45.000, eran vulnerables, peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal o motoristas. La verdad es que si de ese 50% se está, de alguna manera, sistematizando el archivo permanente de las causas en un 90-95%, estamos hablando de que estamos dejando a 45.000 personas víctimas o bien fallecidas o bien heridas absolutamente indefensas y sin una justicia mínima, gratuita, que por lo menos permita saber qué ocurrió realmente. Eso es lo que estamos esta tarde hablando aquí. Entonces, yo quería hacer solo un par de preguntas. ¿Cree usted que quizás por una interpretación quizás discrecional, como ha dicho antes el señor de Ciudadanos, el señor Valls, estamos dejando indefensas a una serie de personas que no tienen ni siquiera derecho a una instrucción mínima? Y la segunda es que ya que se archiva sistemáticamente todas las causas, a lo mejor la pregunta es
usted como ciclista profesional, que me consta que sigue saliendo en bicicleta casi a diario por la carretera o por la ciudad, o como motociclista, que ha dicho también que es, ¿cree usted que hay conductores que realizan imprudencias, o es que resulta que ya nadie realiza ninguna imprudencia, ya nadie se salta un stop? Porque entonces estamos ante una gran noticia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora García. Pues a continuación, nuevamente tiene la palabra el señor Delgado, por si quiere contestar a alguno de los planteamientos que le han hecho los portavoces y alguna última reflexión que quiera compartir con nosotros. Tiene la palabra. Gracias a todos. Bueno, yo no sabía que había todas las preguntas. Yo es la primera vez que vengo aquí, así que perdonadme me estáis gastando una novatada, se puede decir. No, pero bueno, lo digo con cariño, que no pasa nada. Además, estas cosas me gustan porque son experiencias nuevas para mí. Yo venía un poco, por eso, a comentar un poco mi experiencia. Me dijeron, queremos que vengas y por eso yo no tengo datos. O sea, yo tengo los datos que me dicen otros. Yo no sé si son más ciertos o están manipulados o no. Yo un dato que tengo, que en este caso a lo mejor las señorías son los que pueden pedir, ¿no?, esos datos, esa información, es que hay muchos casos que el juez archiva, pues porque lógicamente tiene esa potestad, y yo, que conste que voy a defender la potestad de los jueces, pero es curioso porque a mí, yo la información que tengo es que donde ha habido víctimas, al final el juez archiva el caso. O sea, que la víctima quiere a lo mejor buscar más información y no tiene acceso a una información de la Guardia Civil, de la policía, de ese informe que se da del accidente. Es lo que me han dicho, no sé si será cierto o no. O sea, yo vengo aquí con lo que me ha contado, no de ahora. Se me ha olvidado deciros que yo en el 2000 empecé a colaborar con la Dirección General de Tráfico en un grupo de trabajo sobre este tema de la seguridad vial, o sea que en ese aspecto yo me considero que ya son muchos años que estas cosas no me caen nuevas. De hecho, pues la sensación a veces de ser manipulado por ser una persona pública o ser una persona con una repercusión provocó que yo al final renunciase, porque no sacaban las cosas que yo quería. Pero en cambio decían, no, es que esto está supervisado por Perico Delgado. Digo, ostras, tú, Perico Delgado está en contra de estas cosas que están reflexionando. Por eso digo yo que a veces hay normas o leyes que se sacan y como ciudadano estoy en contra, pero las tengo que aceptar. Voy a poner un ejemplo, porque sobre todo en su día armé mucho lío con ello y recibí muchas críticas. Recordarán ustedes el tema del casco, el uso de la obligación del casco en las carreteras. Yo estaba en contra. Y claro, me decían a mí los amigos, pero Perico, ¿cómo puede estar en contra del casco? Si es de lógica. Digo, a ver, yo estoy a favor del uso del casco. Lo que estoy en contra es del uso que quieren hacer del casco. Porque si a mí me atropella un coche, mi valor cambia, si tengo casco o no tengo casco. La culpa da igual de quién sea. Yo quiero estar protegido con casco o sin casco. Y si quien me atropella es un coche, un camión, una furgoneta o un motociclista, yo quiero que el hombre tenga que cumplir un poquito con unas obligaciones de la infracción que ha cometido. No porque no lleve casco, resulta que, aunque quede perfectamente probado que yo no tenía la culpa, no pase nada. Eso a mí me soliviantaba muchísimo. Por eso digo que muchas veces hay, para sacar normas, yo tengo una opinión muy diferente de muchas cosas que se van aprobando, pero se van aprobando, y lógicamente vosotros también, porque hay distintas ideas y tiene que buscarse una solución o una mayoría. Por eso digo que yo hay cosas que no comparto, pero las tengo que aceptar como ciudadano y cuando hay una ley. Pero si a esa ley se la puede retocar un poco para que el que es víctima tenga la sensación de, ostras, ya que tengo la desgracia, poder presumir de decir, si quiero un juicio, quiero defenderme, sentirme arropado por el Estado, porque yo sé que si me voy a meter con una aseguradora estoy muerto, porque ellos tienen la experiencia, tienen los contactos, tienen dinero y yo no tengo. Entonces, yo tengo la sensación que esta buena voluntad de esta reforma del 2019, que parecía que se centró mucho por el tema de Ana González, por la omisión de socorro, pues parecía que eso era todo, pero no era todo. En esa había otros aspectos y es un poco el que una víctima se pueda defender si él considera que es injusto lo que le está pasando, ¿no? Así que, bueno, yo digo, yo no soy
de leyes, yo soy un usuario, hablo con amigos, llevo en este mundo de la seguridad vial, como ya he dicho, muchos años, ya no solo porque era ciclista, sino desde el 2000, cuando empecé a trabajar con la Dirección General de Tráfico, y sí damos pasos hacia adelante, pero torpes. Sobre todo, yo tengo la sensación que en España nos gusta hacer muchas leyes y gastamos una energía enorme en hacer leyes, y muchas veces simplemente haciendo cumplir las que están ya vale. Pero bueno, el sistema es el sistema que hay y ya está. No sé, como me habéis hecho varias preguntas, yo tengo la sensación que la capacidad de la víctima no es buena para defenderse. Yo tengo esa sensación. Digo, afortunadamente a mí no me ha pasado, y cruzo los dedos y toco madera con el lapicero, que no me pase. O sea, he tenido sustos, disgustos, coches de frente que me ha hecho tirarme la cuneta, algún encontronazo contra un coche, pero ya el coche parado, yo prácticamente parado, leve. O sea, las infracciones van a seguir pasando, o sea, pero las hace el ciclista como las hace los coches. Vivimos no en una jungla, pero sí que vivimos cada uno en nuestro mundo y te molesta. O sea, yo creo que en ese aspecto no se puede crear. Yo cuando estaba en el pleno de tráfico, se hablaba ahí la visión cero, ¿no? Que era cero accidentes, o sea, era cero víctimas, no cero accidentes. Por lo tanto, yo estoy muy en esa idea, ¿no? Los accidentes van a seguir ocurriendo, pero si hay víctimas, poder protegerla o que la víctima tenga recursos para defenderse. Me decías que no funciona. Pues yo sinceramente no lo sé. O sea, con el tema de la ley justa, y ya digo que ya llevo muchos años antes de la ley justa hablando con vosotros, con los diputados, y es maravilloso. O sea, la conversación de tú a tú es maravillosa con todos. O sea, es que todos estamos de acuerdo. ¿Y qué pasa luego cuando se pasa al papel? Entonces, yo no soy jurista, entonces yo gasto energías, me emociono y te desilusionas después, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que no funciona. ¿La redacción tal vez? Pues no lo sé. Eso, los abogados, como siempre la culpa lo tienen los abogados, por las redacciones o lo que sea. Bueno, ya eso es broma, lógicamente, pero yo no sé qué es lo que no funciona, porque yo hablo con los del PP, PSOE, Ciudadanos, con PNV, con Vox ahora, y dices tú, ostras, está hecho. Esto lo va a cambiar, y de pronto no sale. ¿Por qué no funciona? Yo no tengo la respuesta. A lo mejor la respuesta la tenéis vosotros más que yo creo, no sé. Y no sé si algo se me ha escapado, pero por mi parte ya está. Y que Pogačar es el favorito para el Tour de Francia de este año. Esto un poco para aliviar la tensión. Pues muchísimas gracias, señor Delgado. Bueno, creo que su testimonio es una prueba de cómo este Congreso ciertamente se abre a escuchar a personas que han sido toda una referencia en el mundo deportivo, en este caso en el mundo del ciclismo, que tantas personas han disfrutado con su trayectoria y siguen disfrutando con sus comentarios, incluso con los pronósticos que en esta tarde nos acaba de hacer. Ha sido un placer recibirles en esta casa, todo un honor. Y, señor Delgado, en nombre de la Comisión, gracias por su comparecencia. Buenas tardes a todos. Interrumpimos brevemente para despedir al señor Delgado.